Si algo caracteriza a la cultura popular, las televisiones están llenas de series sobre asesinos. La cartelera de los cines incluye al menos una película que gira en torno a un asesino. Muchos teorizan sobre las consecuencias que este tipo de contenidos pueden tener sobre la sociedad. Pero, ¿usted mataría a alguien después de ver una película sobre asesinatos? Yo no. Somos macabros, morbosos, pero esa barrera solo la cruzan los protagonistas de nuestro programa. Hoy trataremos sobre las relaciones entre los medios de comunicación y los asesinos en serie. Así diferenciaremos a los que están dentro de los que están fuera de la pantalla. ¿Por qué nos atraen tanto los asesinos en serie en la ficción? Hombre, pues porque es el monstruo moderno, ¿no? El asesino en serie es el nuevo Frankenstein, el nuevo Drácula, el nuevo hombre lobo. Y evidentemente el cine y la literatura, incluso el cómic, han visto un nuevo filón en esto, ¿no? Sería simplificar mucho si dijéramos que el morbo y lo macabro son las razones que explican el interés por estos temas. No, yo creo que no. Yo creo que el crimen es algo que nos interesa y nos interesa desde tiempos ancestrales. Date cuenta de que para que exista un crimen solo hacen falta tres cosas: 2 personas y una ley. En cuanto hay una ley que infringir, ya hay un delito. Y en cuanto hay 2 personas, ya hay una víctima y un victimario. Y esto es tan antiguo como la humanidad. Tú fíjate que al principio de los tiempos, según se cuenta en el Génesis, ¿no?, el señor que lo escribió pone la creación, pone la aparición del ser humano, y lo siguiente que pone es un delito, que es la violación de la única ley que hay, que es no comer del árbol del bien y del mal, y lo siguiente que pone es un asesinato. Es decir, Caín mata a Abel. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que el interés por el crimen está justificado en nuestra especie. ¿Surge ahí la historia criminal de la humanidad? Hombre, según la explicación mítica, supuestamente es ahí, pero vamos, yo creo que da igual que fuera así o que fuera en una caverna, seguramente ocurriría lo mismo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si el morbo o lo macabro o pueden ser alguna de las razones, ¿considera que hay alguna otra más que explique, pues, esta aceptación, por lo menos mediática, bueno, sí, evidentemente. Lo que sí ocurre últimamente es que esto se ha descubierto que es un negocio, ¿no? Porque como el crimen es algo atávico, algo que nos llama la atención desde siempre, pues evidentemente es un resorte fácil, ¿no? Igual que, por ejemplo, pueda serlo el sexo, que es otra de las grandes cuestiones de la cultura occidental. Se recurre al crimen, se recurre al sexo, se recurre a la violencia, se recurre a lo más primario, porque es lo más atávico y lo que más nos llama la atención. Fíjate que vas por la carretera, hay un accidente de coche, y la Guardia Civil está diciendo a la gente, corra, corra, corra. Y sin embargo la gente para ver si ve algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que todo ese tipo de elementos atávicos, morbosos, en el fondo nos recuerdan muy de cerca lo que somos. ¿Es la sociedad, precisamente la sociedad actual, más violenta que las sociedades del siglo XVII, del siglo XIV, o incluso del origen? Yo no lo creo. Hablaba del Génesis. No lo creo. De hecho, por ejemplo, nuestra sociedad es una sociedad que es algo que no era ninguna de esas, y es respetuosa con los derechos humanos. Es decir, en la sociedad medieval el sistema de vida era, para empezar, absolutamente estamental, clasista, violento, brutal. El ser humano no tenía ningún tipo de promoción y además, cuando uno nacía en uno de los estamentos de abajo, estaba a merced de lo que quisieran hacerle los de arriba, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, eso sigue ocurriendo, pero está mucho más tamizado, mucho más suavizado y no es necesariamente más violenta que antes. De hecho, si te fijas, las sociedades más violentas del mundo son todas aquellas en las que los derechos humanos no se respetan. Casi todas países de vía de desarrollo o del tercer mundo. Hombre, el caso de Estados Unidos tiene un historial de asesinos en serie muy entretenido y, en fin, es uno de los referentes de la democracia y, por lo menos, sobre el papel. Sí, pero Estados Unidos también tiene una cosa que los demás estamos imitando ahora, y es una industria de la propaganda absolutamente espectacular. Es decir, ha habido asesinos en serie mucho más terribles, por ejemplo, en Rusia o en Alemania, o incluso en Francia, en Italia. El problema es que aquí se ha vendido siempre mucho peor. Por ejemplo, aquí en España, el primer asesino en serie reconocido como tal ha sido Roma Santa y muy tardíamente. ¿Me está diciendo que entonces en Estados Unidos disfrutan vendiendo sus crímenes? Por supuesto, es que es un negocio más. Estados Unidos es el primer productor de series mundiales sobre, por ejemplo, cops o documentales sobre el crimen o incluso ensayo de carácter científico sobre el crimen. Es un negocio más. Precisamente habla del cine, entiendo que lo hace también por extensión al resto de los medios de comunicación, la utilización de los medios como herramienta propagandística.
¿Se puede vivir de eso en el caso de Estados Unidos? ¿Eso es una industria, la industria del crimen? Por supuesto, es una industria. Todo lo que pueda ser vendido al final se constituye una industria. En Estados Unidos es una sociedad absolutamente instrumentalizada en la que todo vale según su precio, ¿no? Consecuentemente, si tú eres capaz de coger cualquier producto, empaquetarlo y venderlo, eso es un negocio. Si eres capaz de hacer negocio con cualquier cosa, esa cosa se vende. El crimen, evidentemente, Estados Unidos lo empaqueta como un producto más. Ya, pero esto plantea un problema muy importante. No es lo mismo hacer negocio con cualquier cosa. En ese momento quizá los medios de comunicación empiezan a ser o pueden ser corresponsables de que se produzcan asesinatos. Yo no lo creo. Yo, francamente, esto de los crímenes de imitación jamás he creído en ello. Yo creo que el señor que está pensando, pensemos por ejemplo en el asesino en serie, el señor que está pensando durante semanas en un plan para asaltar a la vecina de arriba, hacerla rodajitas y comérsela con patatas, realmente no está ni viendo la televisión, ni está preocupado por lo que digan las leyes, ni le preocupa lo que digan los periódicos, nada de esto. Simplemente está en su plan de fantasía, que es lo que a él sencillamente le despierta una estimulación sexual y es lo que le prepara. Hay asesinos que han sido extremadamente planificadores, que han estado durante incluso décadas diseñando los crímenes que van a cometer. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de BTK, que es uno de los últimos que se ha cogido. Que este señor mató nada más que a 6 personas en 30 años y sin embargo cada crimen lo planificaba, incluso le ponía el nombre de una operación, como si fuera una operación militar. Era una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Y este señor, su afición ni siquiera leía los periódicos o veía la televisión, su afición era encerrarse en un cobertizo donde se encerraba con todos sus fetiches, sus planes, sus archivos, sus dibujos detalladísimos de cómo iba a tratar a la víctima, de cómo la iba a ir torturando, y en esto consistía su entretenimiento, su hobby favorito. ¿Pero pueden ser los medios de comunicación un incentivo o considera que no? Porque si dice que no, se carga importantes teorías sobre los efectos de los medios de comunicación de un plumazo. Puede haber casos puntuales en los que determinado acontecimiento de los medios de comunicación despierte al monstruo que muchos llevamos dentro. Pero lo cierto y verdad es que no me parece que sea la causa ni siquiera lejanamente principal. Dice el monstruo que muchos llevamos dentro. Sí. ¿Somos todos asesinos potenciales? Todos. En un calentón cualquiera puede matar a cualquiera. Sí, tú ahora mismo, un calentón importante. Sí, no, tú ahora mismo coges tu coche, sales de aquí, llega un tipo, te da un golpe, y el tipo se baja del coche y en vez de decirte, oye, perdona, saca los papeles, se pone a insultarte. Y encima de que te ha dado el golpe, tal. Entonces, muchas veces... Sí, pero de ahí a que después uno le coja gusto y empiece a asesinar hasta convertirse en un asesino en serie, tiene que haber muchos accidentes de por medio. Esta es la cuestión. Todos somos capaces de matar. Ahora bien, ¿todos somos asesinos sistemáticos potenciales? No. Para ser asesino sistemático, es decir, para matar sistemáticamente personas, hay que tener madera. ¿Y el acceso a la información, a la cultura, puede suponer un freno para los asesinos? En absoluto. Mira, te voy a dar un dato que te va a dejar perplejo. En la conferencia de Wannsee, que fue donde se decidió la erradicación final del pueblo judío, había 20 personas. 18 de ellas eran titulados universitarios y 8 de ellas doctores. Evidentemente, la educación, la cultura, el acceso a la ilustración no es un freno para dejar de ser o no ser criminal. No tiene nada que ver lo formada que es una persona con su capacidad para la maldad. Pero sí parece cierto que los medios de comunicación, y cuando hablo de medios de comunicación lo hago en sentido general, no solamente la televisión, la radio, la prensa, Internet, ahora los videojuegos, para algunos teóricos y para algunos investigadores, son, si no la causa, una de las causas de que el número de asesinatos sea importante o de que la violencia aumente. No, son causas coadyuvantes. Ahora bien, son la causa en sí. Mire usted, yo creo que igual para la persona que tiene la intención de matar o tiene la propensión a matar, igual de facilitador puede ser un videojuego que jugar con muñecas, que cualquier otra cosa. Es decir, ¿por qué? Pues porque lo importante, el factor diferencial, lo que caracteriza al asesino en serie es la fantasía. Es su construcción mental acerca de los problemas, acerca de determinadas situaciones de agresividad, de violencia, de sexo. Entonces, claro, las fantasías son sanas, todos tenemos fantasías, nos encantan las fantasías. Y todos... La cuestión está en de qué tipo. Claro, el problema es que las fantasías de un asesino sistemático navegan por mapas imaginarios que no podemos ni sospechar.
Este es el problema. Es decir, imaginemos que todos somos ponis. Bueno, pues el asesino sistemático es un unicornio. Es un tipo que va por unos paraísos extraños que no podemos comprender. Por eso cuando vemos sus actos, cuando vemos que, por ejemplo, un señor se divierte decapitando a señoritas y que eso es lo que sexualmente a él le pone, nos resulta incomprensible, pero porque no nos parecemos a él, afortunadamente. ¿Y a usted qué le pone de los crímenes? A mí no me ponen los crímenes. Yo los crímenes los odio y a los criminales también. Y precisamente por eso quiero conocerlos, porque quiero acabar con ellos. Pero ¿hay alguna cosa que le resulte especialmente excitante y llamativa? Porque podría haber fijado, qué sé yo, en su vida como investigador o como académico, podría haberse fijado en infinitas cosas, precisamente en los ponis, que seguramente será bastante más amable y sin embargo le da por los crímenes. Sí, claro, pero es que... Por el estudio de los crímenes. Claro, claro. No, lo que pasa es que sí, uno no puede evitar... Pero esto le pasa a toda la persona que se dedica a algo con pasión, ¿no? Uno no puede evitar, en cierto sentido, sentirse subyugado, ¿no? O incluso enamorado de alguno de sus personajes. Yo... Por ejemplo, hay algunos de estos tipos que son absolutamente repugnantes, hay que decirlo así, no tienen nada de admirable, pero sin embargo uno no puede evitar que desarrollar hacia ellos cierta simpatía, ¿no? Es como cuando uno crea un monstruo de ficción y se acaba enamorando de él, ¿no? Toda persona se enamora de aquello que investiga, de algún modo, ¿no? Es un enamoramiento, si quieres, de carácter intelectual. Yo lo veo básicamente esto como una forma de exorcizar los demonios, ¿no? Todos tenemos dentro demonios que nos empujan, nos impelen, y cada uno los exorciza como puede. Yo los exorcizo tratando de conocerlos. ¿Qué personaje le atrae más de todos los que ha estudiado? Hay algunos que son fascinantes. A mí, por ejemplo, me resulta siempre muy interesante, por ejemplo, te lo he mencionado antes a BTK, Zodiac, este tipo de criminal que es capaz de estar durante horas, días, semanas diseñando, planificando, desarrollando una idea acerca de cómo va a cometer un crimen. Parece una tontería lo que voy a decir, pero hace falta realmente un gran esfuerzo de voluntad. Por ejemplo, Zodiac, cuando mandaba una carta, esas cartas que mandaba nunca se pudo identificar su letra, porque este señor se entretenía en hacer fotografías de su letra, rotarla, girarla, volver a hacer una fotografía, en fin, era un trabajo absolutamente de tinos. Y yo, claro, hay que pensar en la fuerza de voluntad que hace falta para hacer esto. O sea, requiere no ya estar muy mal, sino una disciplina que si este señor lo hubiera empleado para cualquier otra cosa productiva, seguramente se hubiera salido del mapa, ¿no? Sin embargo, la empleó para el crimen. Uno llega a admirar a este tipo de personajes cuando los conoce, incluso llega a proyectar algún tipo de frustración personal, de decir, ya quisiera yo ser tan constante y tan calculador como este elemento despreciable, por otra parte. Sí, sí. Hombre, admiras la constancia, no admiras lo que hace. Ya. Evidentemente. Es decir, lo que pasa es que sí que es cierto que son personajes fascinantes. Precisamente por eso se hace una película de ellos y la gente llena las salas. Porque la gente experimenta fascinación ante el monstruo. Y experimentas fascinación ante el monstruo sencillamente porque él representa lo que tú no eres. Incluso lo que temes ser. ¿Cree que el motivo, o uno de los motivos por los que, aparte de la sociedad, le puede resultar atractivo, o por lo menos le llama la atención este tipo de personajes, es porque son capaces de transgredir, de saltarse las normas, de hacer lo que a lo mejor en algún momento uno se le pasó por la cabeza, pero es incapaz? Por supuesto. Es que este es uno de los elementos de fascinación más superlativos. A la gente, si uno pregunta a cualquier admirador de la saga del Silencio de los Corderos y le pregunta por Aníbal Lecter, mucha gente lo admirará. Le resultará un personaje absolutamente fascinante. Y es precisamente por esa capacidad de transgresión y de amoralidad, ¿no? Ese sentirse sin ataduras con respecto a nada. Mucha gente, hay que tener en cuenta que la conciencia que desarrollamos a lo largo de la educación y que precisamente nos impide convertirnos en criminales sistemáticos o en criminales de cualquier tipo, ese remordimiento de conciencia, ese empatizar, ese ponerse en el lugar del otro, a veces puede ser muy demoledor para uno. Puede acabar convirtiéndose en un obstáculo incluso para su propia vida. ¿Por qué? Porque uno no puede evitar, sobre todo la gente que se obsesiona con el mal que hace, el mal que provoca, sus actitudes, el efecto que tienen los demás. Eso puede llegar a convertirse en una obsesión, incluso en el origen de un montón de compulsiones y enfermedades mentales. Antes decía que la televisión, la radio, que los medios de comunicación en general no eran una razón suficiente para explicar quizá el aumento de determinados, el número de asesinatos o la proliferación de asesinos en serie. ¿La cultura popular en general genera crímenes? La cultura popular en general genera crímenes siempre y cuando la persona
que acceda a esos elementos de la cultura ya tenga cierta predisposición hacia el crimen. Pongamos un ejemplo. Hay cientos de grupos rock diciendo, con letras extremistas, diciendo mata a fulano, mata a mengano. Y sin embargo, nadie que escucha esos grupos de rock se dedica a matar a nadie. Excepto algún enajenado que en un momento dado escucha esa canción y se la cree. O sea, el problema no es el mensaje, sino cómo el individuo lee ese mensaje y lo integra en su vida. O sea, es decir, no hay que criminalizar la expresión popular, sino que hay que criminalizar al sujeto. Es el sujeto el que mata, no el rock, ni los videojuegos, ni el cine. Es la persona, no nos equivoquemos. ¿Es esto precisamente lo que podría sustituir a los mitos, a las leyendas? Hombre, lo que ha ocurrido, se podrá comprender, es básicamente que esa explicación mitológica del pasado, que explicaba el mundo a través de monstruos, de arpías, de hombres lobo, de vampiros, lo que ha sucedido es que la diferencia entre ese mundo y este es que hemos perdido lo mágico. Esa capacidad de sorpresa ante la magia, lo mistérico, lo esotérico y tal, se ha visto reemplazada por la aparición de la máquina de generación de conocimiento más grande que hay, que es la ciencia, ¿no? Y claro, ahora nos explicamos todo ese tipo de acontecimientos a través de lo científico. Es decir, antes se creía que el vampiro existía. ¿Pero por qué? Pues porque no se sabía que existía el asesino en serie. Entonces aparecía un señor, aparecía la gente muerta en los bosques o en las lindes de los caminos y, el hombre lobo. Hoy en día sabemos que no, que hay un depredador humano que se los carga. Y lo que ha hecho toda la cultura popular ha sido coger este elemento, esta máquina de generación de conocimiento y convertirla en algo interesante y atractivo. Y esto es lo que hace que cosas aparentemente muy poco interesantes a un profano, como pueda ser la criminalística, el CSI, toda esta investigación, la perfilación criminal, se haya convertido en un leitmotiv seguidísimo por parte de la cultura popular. Algunas series de televisión precisamente sobre criminalística, unidades de investigación criminal de gran aceptación entre la audiencia, han contribuido a despertar un mayor interés por los asesinos en serie. Sí, y por la criminología en general. El problema es que muchas de estas series son absolutas ficciones que nada tienen que ver con la realidad. Y claro, te encuentras con que los alumnos vienen, se matriculan y te vienen preguntando... Se matriculan en criminología. En criminología y te vienen preguntando por el CSI. Y les tienes que descubrir algo que es espantoso para ellos. Y es que todo esto, la mitad es ficción. Que la criminología, la criminalística es otra cosa, ¿no? Y entonces, para algunos es descorazonador, pero para otros acaba resultando mucho más interesante, ¿no? Porque se encuentran ante un mundo que sencillamente no es como ellos imaginaban. ¿Con qué caso ha disfrutado más estudiando? Montones. Yo recuerdo uno de los primeros que yo estudié, que además es por ejemplo, la edición en serie medieval, ¿no? Que fue el de Gilles de Rais, que fue un señor que era un caballero medieval, incluso llegó a ser gran mariscal de Francia, fue lugarteniente de Juana de Arco, y este señor desarrolló unas querencias absolutamente disparatadas hacia todo lo esotérico que le llevaron a asesinar a más de 300 muchachos. 300. 300 muchachos. Él se aprovechaba de su posición social, podía llevarlos a su castillo, hacer con ellos lo que quisiera. Y precisamente este señor fue capturado cuando empezó a meterse con curas, con gente así, ¿no? Porque, claro, con la Iglesia hemos topado. En aquellos tiempos la Iglesia era una institución absolutamente intocable, ¿no? Y bueno, este señor, precisamente por su inutilidad política, porque era un hombre muy bruto, por lo visto, se acabó viendo envuelto en una red en un entramado que acabó llevándole a la ejecución, ¿no? Al patíbulo. Y es un personaje que a mí me resultó siempre muy interesante y que recuerdo siempre con bastante nostalgia, ¿no? De lo bien que yo lo pasé investigando en aquello. El factor decisivo del asesino sistemático es su incapacidad de empatizar. Es decir, para él tú eres un medio. Todos somos medios. Los asesinos sistemáticos no miran, pero incluso el psicópata, mate o no mate, y hay muchísimos psicópatas que nunca han matado a nadie ni lo matarán, ni siquiera cometerán un delito, ni siquiera les pondrán jamás una multa de tráfico, y son psicópatas. Lo que ven el mundo es como si fuera un tablero de ajedrez, en el cual todos los demás somos piezas que ellos tratan de colocar en la posición adecuada para obtener sus fines, los que sean. Hay gente cuyo fin en la vida es simplemente llegar a ser el jefe de su empresa y se dedica a andar moviendo el tablero de tal manera que se produzca la conjunción de circunstancias que a él le lleven a ese sitio. Entonces, a mí lo que me resulta sorprendente es esa frialdad que tienen, esa falta de empatía para no importarles hacer daño a los demás.
Eso es terrible porque precisamente eso es lo que nos convierte en humanos y es de lo que ellos carecen. Después de tanto tiempo investigando y interesándose por este tipo de cuestiones, ¿en alguna circunstancia he pensado, es imposible que esto haya podido ocurrir? ¿No hay mente humana capaz de poder diseñar esto y perpetrar semejante barbaridad? Si hay algo que he descubierto con los años es que la realidad siempre supera la ficción. O sea, las cosas más extremas, raras, extravagantes, singulares que tú puedas ver en el cine o que puedas ver en un libro, si te pones a investigar, descubres que de un modo u otro han ocurrido antes. Es algo absolutamente impresionante. De hecho, no nos engañemos, hoy en día los guionistas de cine, por ejemplo, son grandes lectores de este tipo de ensayos, de materiales, y se inspiran en ellos. Es sorprendente la inventiva para la maldad que tienen algunas personas. No lo podrías ni imaginar. Bueno, ni más que asistir o ver un museo de torturas medievales. Hay allí instrumentos que dices, pero bueno, ¿a quién se le puede ocurrir hacer semejante máquina, ¿no? Bueno, pues hay gente que su trabajo consiste en pensar en esas cosas. Nada, una recomendación para nuestros telespectadores, asistir a ver un museo de estas características. Sí, no, se sorprenderían de lo realmente chocante que puede llegar a ser la mente humana. Bueno, antes de finalizar, quería preguntarle si echa un vistazo a la filmografía, a las películas, da igual que sean las más recientes o las más antiguas, ¿hay alguna que a usted le parezca que refleja bien la manera de proceder, la personalidad de un asesino en serie? Hay una película española muy interesante de los años 50 que se llama El Cebo, que es una película que refleja de una manera excelente cómo procede un asesino pederasta. Cómo convence a los niños, los subyuga, los maneja, los lleva a su terreno y los domina, ¿no? Es una película muy imitada posteriormente por muchísimos cineastas y sin embargo ninguno ha reconocido que la ha copiado, ¿no? Y luego después sobre lo que es la de psicología interna del asesino en serie, de esa capacidad, esa falta de empatía, esa visión amoral de la vida y tal, hay una película excelente que se llama Henry, retrato de un asesino, que es ya más reciente, de los años 80, que es una película verdaderamente interesante. El nuevo Frankenstein, el nuevo Drácula, el nuevo Hombre Lobo, y evidentemente el cine y la literatura, incluso el cómic, han visto un nuevo filón en esto, ¿no? El crimen es algo que nos interesa y nos interesa desde tiempos ancestrales. Date cuenta de que para que exista un crimen solo hacen falta tres cosas: dos personas y una ley. En cuanto hay una ley que infringir, ya hay un delito. Y en cuanto hay dos personas, ya hay una víctima y un victimario. Antes se creía que el vampiro existía. ¿Pero por qué? Pues porque no se sabía que existía el asesino en serie. Entonces aparecía un señor, aparecía la gente muerta en los bosques o en las lindes de los caminos y el hombre lobo. Hoy en día sabemos que no, que hay un depredador humano que se los carga.